Empecemos con un saludo. Hola Juan, Angie, Félix, Daniel. Vamos a empezar rehaciendo un ejercicio muy rápido, muchachos, listo. Si pueden abrir micrófono, mucho mejor. Si no pueden abrir micrófono, las respuestas por acá por chat, ¿listo? Este es un juego introductorio de la temática que vamos a ver a continuación. Listo. Vamos a completar la frase. The dog is the table. ¿Cómo será aquí la respuesta correcta? Under the table, in front of the table, in the table o on the table. On the table. On the table. Perfect. Good. Faltan 5 preguntas más. Let's go with question number 2. Choose the correct answer. The dog is the table. In, behind, in front of, on the table. Behind. Behind. Good. Choose the correct answer. What about this? Behind, in front of, in, on the box. In the box. In the box. Choose the correct answer. What about this? In front, behind, under, or in the table? In front of the table. Perfect. Good. Two more. Choose the correct answer. What about here? Under, in front, behind, next to the table? Next to the table. Next to the table. And let's go with the last question. Choose the correct answer. On, under, behind, in front of the table. Where is the dog? Under the table. Perfect. Muy bien, sin tener una temática estudiada todavía, ¿vale? Porque no hemos revisado la temática. Este fue solamente un ejercicio introductorio. Este solo fue un ejercicio introductorio. Pues este es el introductorio de lo que tiene que ver con la temática de hoy. Preposiciones, ¿listo? Así que cuando hablamos de preposiciones, estamos hablando de una parte de las partes del discurso. Sucede que cuando nosotros nos comunicamos en un idioma cualquiera, en este caso que nos corresponde el inglés, nosotros vamos a utilizar diferentes tiempos verbales, es decir, vamos a hablar en pasado, en futuro, en presente y sus apellidos, simples, continuos, perfectos, perfectos, continuos, ¿vale? Pero siempre que estemos comunicándonos con alguien, vamos a utilizar dentro de esa expresión del futuro, del pasado, lo que sea, diferentes palabritas. Esas diferentes palabritas que vamos a utilizar pueden ser sustantivos, pronombres, verbos, artículos, adverbios, adjetivos, preposiciones, conjunciones o interjecciones. La parte que nos interesa a nosotros son las preposiciones. Una preposición nos indica, vámonos por acá un ratico, ¿dónde estás? Aquí. Lo que hace una preposición es unificar una única idea con la finalidad de que esta única idea se vuelva mucho más elegante, poderosa, tenga más información, esté mucho más completa y a través de expresar posición o ubicación, que es lo mismo, movimiento, posesión o pertenencia, que es lo mismo, tiempo y cómo se realiza una actividad. Por ejemplo, los niños jugaron fútbol, listo. ¿A qué hora? A las 3, hace media hora, ¿cierto? Que son preposiciones de tiempo en este caso. El gato mesa. Bueno, ¿cuál es la relación del gato con la mesa? Bueno, está detrás, encima, debajo, etcétera, que sería una de ubicación o una de movimiento. Por ejemplo, la estación de policía está cruzando la avenida Séptima con Caracas. Me invento que sea cierto, ¿cierto? Entonces es que usted tiene que pasar la avenida. ¿Sí? Es una preposición de movimiento. Entonces, eso es lo que hace una preposición. Nos hace que una única idea se vuelva mucho más poderosa, mucho más elegante, tenga más información, muchos más detalles. Y cuando tenemos esa situación, pues hacemos que nuestro discurso se vuelva mucho más poderoso. Lo que hace la preposición entonces es agregar una expresión de posición, movimiento, ubicación, movimiento, posesión,
tiempo o de cómo una actividad se completa. ¿Listo? Entonces, esto es lo que hace una preposición, indicar posición, dirección, orden de eventos o una presentación de un objeto. Las preposiciones que a nosotros nos interesan, porque, bueno, vimos que hay sustantivos, pronombres, verbos, adjetivos, todo esto, pues hay diferentes tipos de preposiciones, ¿cierto? Las preposiciones que nos interesan, dado que estas expresan movimiento, ubicación y demás, pues es lo que tiene que ver con las preposiciones de ubicación. Estas son las que nos llaman la atención, que fue lo que vimos ahorita en el ejercicio introductorio, en el que no habíamos visto ninguna temática, pero que nos funciona para entender este pedacito. Las preposiciones de ubicación, como es muy coherente, nos plantean la ubicación de un sustantivo con respecto a otro sustantivo, ¿sí? El perro con respecto al edificio, Cristian con respecto a Daniela, el gato con respecto al bote de basura, las pantuflas con respecto a la cama, y así sucesivamente, ¿sí? Un sustantivo con respecto a otro sustantivo. Hay varias preposiciones de ubicación y vamos a empezar pues con opposite. Opposite, que es lo mismo que decir across from. Y las dos opciones son perfectamente válidas. Si no quiero hacerlo uno, pues puedo utilizar lo otro. ¿Listo? Lo más común es decir opposite, pero digamos que cuando uno dice, ah, sí, es que Mariana es bonita, es que Daniela es bonita, es que Cristina es bonita, es que Tatiana es bonita, pues para no decir siempre solo bonita, pues uno utiliza hermosa, preciosa, despambanante, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo va a suceder con preposiciones, ¿sí? O con cualquier otra palabra, con sustantivos, por ejemplo. Entonces, opposite, si queremos reemplazarlo, podemos utilizar across from. ¿Qué es esto? Opposite, vamos a hacerlo mejor con el ejemplo antes de mencionar su traducción. Camila is sitting opposite Victor. Ah, que no me gusta opposite, listo. Camila is sitting across from Victor. ¿Listo? Otra posibilidad, también habríamos podido decir Victor is sitting opposite Camila. ¿Qué significa esto? Opposite no es opuesto en este caso. Cuando queremos encontrar antónimos, ¿cierto? ¿Cuál es el opuesto de alto? Pues el antónimo de alto sería bajo, por ejemplo, ¿sí? Cuando queremos utilizar antónimos, funciona opposite. Pero en este caso sería el equivalente a decir de frente, ¿sí? Cuando está carita con carita, ojito con ojito, ¿sí? Pechito con pechito, ahí es donde decimos opposite. ¿Sí? Camila is opposite Victor, Victor is opposite Camila. Porque están sentados frente a frente. Si opposite es enfrente, ¿qué será entonces in front of? Porque in front of no es enfrente de, porque para eso está opposite. Bueno, in front of significa, bueno, antes de dar la definición, veamos el ejemplo. Camila is in front of Mario. ¿Listo? Si usted mira la imagen, si usted considera la imagen, Camila le está dando la espalda a Mario. Y no es porque sea descortés, sino porque el sistema colectivo de transporte pues hace que funcione así el mundo, ¿cierto? Camila está delante de Mario. Y esa es la definición de in front of. In front of es delante, opposite es enfrente, ¿sí? Que es muy sutil la diferencia, pero existe, ¿sí? En el primer caso decíamos que es carita con carita, ojito con ojito. En el segundo caso, es como si usted estuviese haciendo una fila para ingresar a un evento deportivo, el mundial, por ejemplo, a un concierto, en escenarios de escasez, por ejemplo, cuando estaba cayendo la Unión Soviética, la Cuba del día de hoy, Corea del Norte del día de hoy, países en guerra, pues donde hay mucha escasez, pues uno tiene que hacer fila para comprar alguna cosita que quizás puedan vender, quizás no, pues, y bueno, los diciembres, pues uno dice in front of porque está alguien delante suyo, ¿cierto? Entonces, también es válido cuando usted está en un transporte masivo, eh, bus, taxi, avión, lo que sea, ¿sí? Hay alguien muy probablemente delante suyo, o usted está delante de alguien, in front of. Vamos con la siguiente. Behind. Si tenemos algo que está delante nuestro, in front of, antes de avanzar.
Con personas, esta diferencia de, mejor acá, esta diferencia entre in front of y opposite, esta diferencia es vital. Es sumamente importante, sumamente necesaria esa diferenciación. Porque una cosa es que yo esté frente a Mariana, otra cosa es que esté delante de Mariana. ¿Sí? Es muy diferente. En un caso puede ser que yo esté intentando robarla, un poquito trágico. En otro caso puede ser que él esté, pues, no sé, Mariana es mi novia y quiera, no sé, esté charlando con ella. Perfectamente válido. ¿Sí? Con personas es súper importante. Con edificios, pues, decir, ah, sí, la estación de policía está aquí adelante, aquí la estación de policía está aquí enfrente, pues no es que cambie de a mucho, ¿cierto? Con lugares no es que sea tan importante. Con objetos, pues tampoco es que tengan una cara predominante en muchos casos. Puede que sí, pero tampoco es que sea tan relevante. Con personas sí es importante. Con objetos, lugares, establecimientos, eh, pues si lo quiere utilizar, chévere. Si quiere utilizar muy, si quiere ser muy estricto, genial. Pero tampoco es que sea el fin del mundo si no lo hace. ¿Listo? Con objetos y con lugares y con edificios. Con personas sí es necesario tener esta diferencia. Bueno, ahora sí regresemos a donde íbamos. Si tenemos algo que está delante nuestro, pues su contrapartida es algo que está detrás, ¿cierto? Lo que está detrás lo vamos a llamar behind. Por ejemplo, Mario is sitting behind Camila. ¿Listo? Mario, Camila, he is behind her. Vamos con la siguiente. Si ya tenemos algo delante, ya tenemos algo detrás, ya tenemos algo enfrente, vamos con la versión intermedio, entre algo, ¿cierto? Between. Between, por ejemplo, en este caso, Camila is between Mario and Víctor. Camila está entre o en medio de Mario y Víctor. Ese between lo entendemos en medio cuando estamos alguien a izquierda y alguien a derecha. En menor medida, alguien delante y alguien detrás, pero casi siempre es alguien izquierda, alguien derecha. Ese es el equivalente de decir en medio, ¿sí? Porque hay otras dos maneras de decir en medio de también. Procedamos con la que nos compete. Among. Among también significa en medio, ¿sí? Pero ¿cuál es este o cuándo utilizamos este en medio de? Lo vamos a utilizar cuando estamos totalmente rodeados de elementos que comparten características muy cercanas con nosotros. Personas con personas, elefantes con elefantes, edificios con edificios, ciudades con ciudades y así sucesivamente. ¿Sí? Ese es el among. Así que no tendría mucha coherencia decir among de una persona en medio del desierto, o en medio de la selva, o en medio de los árboles. ¿Sí? Porque, digamos, si nos ponemos filosóficos, vamos a decir, sí, es que los árboles tienen vida y el ser humano también tiene vida, pues así. Pero quitemos la parte filosófica. Dejémoslo en la versión directa. ¿Qué relación tiene un ser humano con respecto al desierto, por ejemplo? Pues no mucho, ¿cierto? Pero decir un colombiano entre en medio de, mejor, sudafricanos, perfecto, porque son todos personas. De pronto no nacionalidades mismas, pero comparten rasgos muy grandes, ¿cierto? Ahí es donde decimos among. Por ejemplo, este es mi pollito, mi mascota, y podría decir, my little pet is among its future siblings. Mi mascotica está entre sus futuros hermanitos, porque los huevitos en algún momento van a explosión, ¿cómo se llama esto? Bueno, van a nacer y van a ser otros pollitos, así que indirectamente pues son relacionados, ¿cierto? Pajaritos con pajaritos, ratoncitos con ratoncitos, elefantes con elefantes y así sucesivamente. Hay otro en medio de, que aquí no está, que no lo menciono, que no está escrito, pero que lo voy a poner acá porque, bueno, no está
en la versión escrita y en el documento presentado. Y estoy seguro que usted lo conoce. In the middle of, en medio de. Ese también significa en medio de, ¿sí? Porque between es en medio, among es en medio, in the middle of también significa en medio. ¿Cuándo utilizamos ese en medio de, in the middle of? Bueno, ahí sí cuando estamos en medio de, rodeados de elementos que no necesariamente se relacionan con nosotros. Y es donde decimos, estoy en medio del desierto, estoy en medio de la nada, estoy en medio de una ciudad desconocida, por ejemplo. Perfectamente válido. Siguiente. Next to, near, beside y by. No son lo mismo. Legalmente no son lo mismo porque no significan lo mismo. Por ejemplo, near significa cerca, next to significa lado, ¿cierto? By también significa lado. Pero por practicidad, vamos a decir que son sinónimos por practicidad, no por otro motivo, en la medida en que los cuatro me plantean que la distancia entre un elemento y el otro es sumamente chiquita, que no hay mucha distancia de diferencia entre los dos. Eso es lo que significa next to, near, beside y by. Por ejemplo, en esta imagen podríamos decir the dog is near the bones. Y está perfecto, el perrito está cerca de los huesos. Podríamos haber también dicho the dog is next to the bones. Está al lado de los huesos. Y también está perfectamente válido. ¿Listo? Entonces, depende de cómo lo queramos decir. Por eso decimos que podemos utilizar sinónimos siempre que los necesitemos. Bueno, cerca. Vamos con la siguiente. Above y over. Por practicidad, vamos a decir que son lo mismo. Por practicidad. No son lo mismo, porque no son lo mismo, pero por practicidad vamos a decir que sí. Y lo vamos a utilizar cuando algo está sobre nosotros geográficamente hablando, en el sentido de aquí para el cielo, ¿sí? Porque en algunas evidencias, no de ustedes, porque todavía no he recibido, pero sí de algunas evidencias que tuve de grupos anteriores, me decían, ah, sí, es que el estadio está encima de mi casa. Y yo quedaba como que, caray, pucha, su casa debe ser gigantesca, porque que esté en la azotea de su casa un estadio, pues, pucha, ¿sí? Porque eso es lo que me está dando a entender. Y es cuando usted mira para arriba, para el cielo, ¿sí? Ese es el above y el over. Porque usted dice, ah, sí, que queda, el estadio queda en la calle primera y su casa queda en la calle segunda, ahí está entre comillas encima, ¿cierto? Pero en el entendido como está al norte, ¿sí? Que es muy diferente, ¿vale? Ese above y over es como si estuviese en un edificio de apartamentos que todo va para arriba, ¿sí? A eso lo entendemos above y over, no hacia el norte de un lugar, ¿vale? Geográficamente no aplica así. Lo digo porque ya lo he visto en evidencias y, bueno, obviamente les he hecho las correcciones cuando se ha dado la necesidad. Nuevamente no fue con ustedes, fue con un grupo anterior, pero si ya pasó en alguna ocasión anterior, pues no está de más que lo revise desde este momento, ¿no? Bien, entonces, above y over significan sobre, encima, sobre nosotros. Para efectos prácticos son la misma cosa, por practicidad. Pero si somos estrictos, rigurosos, definitivamente no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a decir above cuando eso que está sobre nosotros no es posible de ser contactado, no lo podemos palpar, no lo podemos tocar, ¿cierto? Sobre nosotros está el cielo. ¿Podemos tocar el cielo? Pues es como difícil, ¿no? Medio complicado. Pero en cambio decimos over cuando podemos ejercer cierto contacto con lo que está sobre nosotros. Por ejemplo, las casas, apartamentos relativamente nuevos, pues usted da un salto y probablemente toque el cielo raso, ¿cierto? Entonces sería, the ceiling is over your head. El cielo raso está sobre su cabeza. Le digo over porque usted lo puede tocar. Sí, de pronto, si no levanta sola la manito, pues usted salta y ahí lo toca. ¿Sí? A diferencia de lo que le digo, pues el cielo está como medio difícil tocarlo. Entonces está medio complicado. Ese sería el above y over. Para efectos prácticos, esa
para efectos prácticos, perdón, son la misma cosa. Si nos ponemos estrictos, above no se puede tocar, over sí puede ser tocado. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, si somos malvados, podríamos decir, somebody hung a bone above the poor brown dog. Alguien colgó un hueso sobre aquel perro cafecito, ¿cierto? Aquel pobre perro café. Decimos above porque el perro, por más que salte, no va a poder coger el huesito, ¿sí? Ahí estamos siendo malvados. Pero si decimos over es porque el perro de pronto salta y sí se lo puede coger el hueso, por ejemplo. Bien, si tenemos algo que está arriba nuestro, vamos a ver entonces su contraparte. ¿Qué está debajo nuestro? Vamos a decir que lo que está debajo nuestro se llama under o below, que para efectos prácticos nuevamente son lo mismo, por practicidad, no por otro motivo, por practicidad. Porque si nos ponemos serios, si nos ponemos rigurosos, estrictos, no son la misma cosa. Under y below significarán cosas diferentes, ¿sí? Cuando está directamente encima nuestro, y, o sea, nosotros estamos debajo, o viceversa, cuando hay algo que está directamente debajo de nosotros, ¿cierto? Vamos a decir under, ¿sí? Under. Por ejemplo, supongamos que usted cuando se cuesta a dormir pone sus sandalias, pantuflas, chanclas, lo que sea que usted utilice para levantarse y no ir descalzo, los pone exactamente debajo de su cama, ¿sí? Entonces, your sandals, your shoes o, bueno, lo que usted utilice, are under your bed, ¿sí? Pero si en cambio esas mismas chanclas, sandalias, zapatos o pantuflas, lo que usted utilice, babuchas, no están exactamente debajo de su cama, sino pues más bien con poquitos salidas, ¿cierto? Y usted los puede ver, están debajo suyo, pero no directamente debajo suyo, ¿sí? O sea, están hacia un nivel inferior, podríamos decir, ¿sí? En ese caso es donde utilizamos below. Otro ejemplo, para este caso la imagen, el perrito está directamente debajo de la mesa. Por eso diríamos Rex, que es el nombre de la mascota, is resting under the table, ¿sí? Pero si Rex estuviese más hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el fondo, para acá, no directamente debajo de la mesa, podríamos decir entonces, he is resting below the table. ¿Sí? Si estuviese por acá, a la derecha. Esa es la diferencia entre under y below. Por practicidad son lo mismo, por practicidad. Si nos ponemos serios, hay una diferencia entre las dos. ¿Listo? Que la acabamos de mencionar. Vamos con la siguiente. Hace un ratico habíamos dicho que between es en medio de, ¿cierto? Among también significa en medio de. Y también habíamos dicho que in the middle of también significa en medio de. Y estábamos enfocándonos, poniendo la atención en lo que está siendo rodeado, ¿cierto? En el centro. Lo que está en el centro de atención es lo que está en el centro del grupo. Si nosotros ahora no nos enfocamos en lo que está en el centro, sino en el entorno, lo que rodea, lo que está alrededor, entonces vamos a utilizar la preposición around. Por ejemplo, si quisiéramos hablar del bote de basura y el bote de basura es lo que nos importa, podríamos decir, the trash can is in the middle of the cats. El bote de basura está en medio de los gatos. ¿Por qué decimos in the middle of? Porque pues un bote de basura no tiene mucha relación con unos gatos, ¿cierto? No se puede. Pero si ahora cambiamos el lado de la moneda, nos vamos al lado B y nos enfocamos en los gatos, ¿sí? Que es lo más interesante del entorno, podríamos decir, the cats are standing around the trash can. Los gatos están de pie alrededor del bote de basura, que es diferente, ¿sí?
Bueno, es complementario mejor, más que diferente. Obviamente es diferente, pero se complementa, ¿no? Y nos vamos con las últimas tres preposiciones. Las tres preposiciones que nos faltan son in, on y at. A grandes rasgos podríamos decir que in es una versión tridimensional, algo que nos rodea al lado izquierdo, derecho, adelante, atrás, arriba y abajo, por ejemplo. On es una versión bidimensional, es una versión superficie de alto y de largo, o de ancho y de largo, por ejemplo, ¿cierto? O de alto y de ancho, que es la que me faltaba, una superficie. Y at lo vamos a ver en una versión unidimensional, como si fuese un punto en el mapa. A grandes rasgos podríamos tomar esa referencia como, una buena resolución para entender cómo funciona in, on, at. Así que si regresamos entonces con in será algo así como un inside, adentro de, ¿sí? Porque está totalmente rodeado. Por ejemplo, Danilo's keys are in, o su equivalente inside, Catalina's handbag. Las llaves de Danilo están dentro del bolso de mano de Catalina. ¿Sí? Está totalmente rodeado. Una versión tridimensional. On, dijimos hace un ratico, es una versión superficie, una versión bidimensional. ¿Sí? Entonces, no importa si esa superficie es plana, si tiene baches, si es cóncava, convexa, es una versión, bueno, no tan cóncava, no tan convexa, pero ¿sí? No, que no alcance a meterse algo allí dentro, ¿cierto? Es decir, que hay una concavidad o una convexidad muy reducida, pero que puede existir. Pero es una versión superficial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para este niño, la ballenita de juguete es una superficie, ¿sí? Si el niño, en cambio, en esta ballenita de juguete estuviera metido dentro de la boca o, no sé, tuviese un hueco por aquí para sentarse, sería algo diferente. Pero en este caso, mire que es superficial. Por eso decimos, Nestor is on the inflatable whale. Nestor está sobre la ballena inflable, ¿sí? Porque está en una superficie. No es plana, que esa es la idea, porque es una superficie. Y vamos a utilizar at, que es el que nos faltaba, como habíamos dicho, como si fuese un punto en el mapa, un punto exacto en Google Maps. Por ejemplo, my sister is at the hospital, visiting her best friend. Mi hermana está en el hospital visitando a su mejor amigo o amiga. Amiga en el contexto que tenemos aquí, ¿no? Paréntesis aquí. No está mencionado, pero se lo quiero decir. Aquí en este ejemplo podríamos haber dicho my sister is in the hospital, ¿cierto? Podríamos haber dicho eso, porque es un espacio cerrado y eso habría sido válido. Bueno, cuando tenemos esa discusión, podríamos decirlo, lo que tenemos que pensar es, bueno, hay varias cositas a pensar, pero una de ellas es, bueno, mi hermana está en el hospital porque está internada y está en un periodo de tiempo relativamente amplio, ¿sí o no? Si está en un periodo relativamente amplio en ese establecimiento, lugar, bueno, o ubicación, utilizamos in porque está rodeada de todo lado. Pero si en cambio está de visita, es un momentico chiquito, ¿sí? No es algo de por vida, no es algo eterno, ahí es donde utilizamos at, como si fuese un punto en el mapa. ¿Sí? Hay una diferenciación muy sutil, pero que es necesario de comentar. Si fuese mi hermana la que está en el hospital, porque fue ella la que tuvo un nacimiento, ¿cierto? Ahí diríamos, my sister is in the hospital, porque está un periodo de tiempo relativamente largo allí. ¿Listo? Bueno, recapitulemos rápidamente cómo funcionan las preposiciones. Habíamos dicho que las preposiciones, un recorte rápido, son esas palabras que nos permiten expresar ubicación, movimiento, posesión, hora y cómo se desarrolla una actividad. Y que lo que hacen es entonces hacer que a través de esa expresión de posición, movimiento y demás, hacen que nuestra idea principal, lo que estemos expresando, se vuelva mucho más poderoso, elegante, comprensible. ¿Sí?
Las que nos interesan de preposiciones, porque hay varias, nos interesan las de ubicación. Decíamos que las preposiciones de ubicación, opposite significará enfrente de. In front of significará delante de. Con personas esto es vital entender la diferencia, opposite y in front of. Con objetos o animales inclusive, o establecimientos o edificios, no es tan importante esa diferencia, pero con personas sí que es vital, ¿sí? Porque in front of es delante. Cuando usted está haciendo una fila, usted está caminando, pues alguien probablemente también esté caminando en su misma dirección y está delante suyo, por ejemplo. Behind es su versión opuesta, está al respaldo, está detrás. Between significa en medio, cuando usted está al lado izquierdo y derecho, hay alguien al lado suyo, ¿cierto? Izquierdo y derecho, en medio de. Among, cuando usted está en medio, pero está totalmente rodeado de elementos semejantes a usted, es decir, personas con personas, objetos con objetos, países con países, y así. Y así. No está aquí, pero porque no lo va a necesitar, pero se lo menciono. In the middle of significa en medio de cuando usted está totalmente rodeado de elementos que no comparten semejantes, características semejantes a usted. Usted rodeado de, no sé, de rinocerontes. ¿Cuál es su relación con los rinocerontes? Pues, más bien poca, ¿no? Relación directa me refiero, sin filosofar. Luego nos metemos con next to, near, beside y by, que los vamos a utilizar cuando hay un sustantivo, hay un elemento, hay un objeto, una persona que está cerca de nosotros, o viceversa, cuando nosotros estamos cerca de ellos. Above y over los vamos a utilizar cuando algo está sobre nosotros. Y aquí acuérdese del ejemplo del edificio, ¿sí? La torre comercial, la torre de oficinas, la torre de apartamentos, no importa. Hay algo hacia arriba. No se refiere a la versión norte-sur, geográficamente hablando, sino hacia arriba, hacia el cielo. ¿Sí? Above y over significan sobre nosotros. ¿Sí? La diferencia entre ellas dos es que above no puede, cuando utilizamos above mejor, se entiende que no hay contacto, no hay posibilidad de chance de tocar físicamente lo que está arriba nuestro, mientras que over sí existe la posibilidad de ejercer contacto con eso que está arriba nuestro. ¿Sí? Un cielo raso, por ejemplo. Su contrapartida, under y below. Under y below significan debajo, debajo nuestro, debajo del acuífero, debajo del lecho marino, bueno, en fin, ¿sí? La diferencia entre under y below, en este caso, digamos, es sutil. Vamos a decir que under es cuando hay algo que está directamente debajo de nosotros y below es cuando estás en un nivel inferior a nosotros, en el sentido geográfico nuevamente, no en el sentido de gerente, vendedor, no me refiero a eso. Sigo. Decíamos hace ratico que cuando decíamos between, in the middle of o among, el centro está, el foco de atención mejor, está en el centro, ¿sí? Pero si ahora nos enfocamos en lo que está alrededor, en el entorno, diríamos around. Y finalizamos con las tres preposiciones que a veces son el dolor de cabeza. In, on, at. Decíamos que in es una versión tridimensional, nos rodean de todos lados. Una versión on es una versión superficial, ¿sí? No importa si es plana o es horizontal o vertical, por ejemplo, o diagonal. Y decíamos que A es un punto exacto en el mapa. ¿Listo? Bueno, con esto vamos a hacer algunos juegos. Y antes de hacer los juegos, el objetivo es que usted complete la frase en el mapa. ¿Sí? Ese es el mapa ficticio de una ciudad ficticia. El banco, la estación de policía, la tienda y bueno, otras cosas. Pregunta. The school is the restaurant. ¿Qué preposición deberíamos utilizar aquí? In the middle of, between, in front of, opposite, behind. ¿Qué opción deberíamos poner acá? Les voy a dar una mano. Hay cuatro opciones.
Está la escuela por aquí, donde está el ratoncito, y el restaurante está a la derecha en sus pantallas. Ahí se podría utilizar next to. Perfecto. Next to. The school is next to the restaurant. La escuela está al lado del restaurante. Perfecto. También habríamos podido decir by the restaurant. Eh, next to, near, está cerca del restaurante, aunque next to me parece mucho más apropiado. Así que, sí, cualquiera de esas tres opciones. Hay una cuarta. La vamos a dejar ahí en stand-by. Vamos con la siguiente. The police station is the bank and the store. ¿Qué podríamos decir allí? Está al norte, norte, norte. Between. Is between, perfect, porque está a uno a la izquierda y el otro a la derecha. Muy bien, perfect. Vamos con la siguiente. The drugstore is the police station. ¿Qué podríamos decir aquí? Front of. In front of. In front of, en este caso, delante de. Perfecto. También hubiéramos podido decir opposite. Está enfrente de, ¿cierto? Delante de, enfrente de. Y hay una que no hemos estudiado porque es una preposición de movimiento, que sería across. Está cruzando, que también habría sido posible, pero como no la hemos estudiado, pues por eso no la mencionamos. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio entonces de Kahoot. ¿Dónde estás? Estás aquí. Para este ejercicio de Kahoot no voy a dar retroalimentación, sino que voy a darlo en el Quizzes, así que vamos a poner un escenario durante unos 3 minutos tal vez. A ver, vamos a hacerlo por aquí. Listo. El link de acceso a juego está en el chat, o si prefiere ingresar a través del código QR, el código QR está disponible en pantalla en este momento. Esperaré hasta las y 39. ¿Listo? Las y 39 explico el escenario. Muy bien, vamos a mirar cómo funciona el ejercicio. El escenario es el siguiente. Todos somos parte de una tripulación, ¿listo? Todos estamos juntos aquí y nuestro objetivo es responder correctamente las preguntas que nos aparezcan en pantalla, ¿listo? ¿Qué debemos hacer? Escapar del robot gigante que nos quiere erradicar la raza humana, ¿listo? Entonces, para ello debemos responder correctamente las respuestas y una vez hayamos escapado del robot gigante, debemos ubicarnos en las zonas seguras. Las zonas seguras serán las zonas que están en verdecito, porque el resto de zonas serán zonas electrificadas. ¿Listo? Vamos a hacer esto durante 3 minutos, las rondas que alcancemos. Good luck.
Ok, let's go to the safe zone, al lado derecho, izquierdo, perdón. Félix tiene que moverse un poquitico. Listo. Para la siguiente, sugiero que hombres vayan por un lado, mujeres por el otro, porque son más o menos parejitos. Entonces, mujeres a la izquierda, hombres a la derecha. Angie, Angélica, Lina. Bueno. Bueno. Vamos con la segunda ronda. Tenemos 20 segundos. Bueno, en este caso hay más damas que caballeros, así que ya ahí tienen que organizarse ustedes. Perdimos a uno, bueno. Angélica, suba. Angélica, Angélica, Angélica. Bueno, perdimos al segundo tripulante. Tenemos 2 vidas todavía. Vamos, Félix, vamos. Bien. Muy bien. Terminaron este escenario exitosamente. Vamos a ver cómo quedaron las premiaciones. Bien. Su equipo terminó como Jet Travelers. Energizer, la persona que más impulsó a la nave, fue Livni, seguido de Mari. Líder, la persona que llegó más rápido a las zonas seguras, fue Steven, seguido de Linauris. Y explorador, la persona que más caminó para llegar a la zona segura, fue Félix, seguido de Cam. Felicitaciones. Muy bien. Vamos a tener otro ejercicio. En este segundo ejercicio sí les voy a dar retroalimentación en caso de que haya necesidad, obviamente. Si no hay necesidad, pues dejamos en stand-by, no worries. Y les voy a dejar 2 ejercicios para ser desarrollados en casa, ¿vale? Lo vamos a hacer durante 3 minutos también, porque es muy parecido al ejercicio inmediatamente anterior.
Vamos a ver si funciona por acá. Bien, mientras va cargando, les cuento cómo funciona el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, que se los voy a dejar en chat para que ustedes lo desarrollen en casa, es el siguiente. Ustedes van a tener una imagen, siempre va a ser la misma, la servilleta, luego el tenedor, luego el plato, luego el cuchillo, luego la cuchara, y un poquito más arriba, el vasito de agua. ¿Listo? Entonces, tomando en cuenta la pregunta que se nos formula, por ejemplo, where is the plate? Vamos a mencionar, vamos a responder esa pregunta precisamente utilizando preposiciones. Entonces, no hay una única respuesta válida. Si nosotros damos la respuesta, nos va a salir la respuesta más apropiada, más común, más fácil, más sencilla de tomar en cuenta, pero no necesariamente es la única respuesta. Por ejemplo, usted podría decir, the plate is diagonal the glass of water. El plato está diagonal al vaso de agua y está perfecto. ¿Qué más podríamos decir? The plate is near the spoon. El plato está cerca de la cuchara y también es válido, ¿sí? Podríamos decir incluso the plate is between the knife and the fork, ¿cierto? En medio del trinche o tenedor mejor y el cuchillo. Y eso también es cierto, ¿sí? Todas esas opciones son correctas. Ahí lo que nos va a dar la opción de respuesta es la opción más apropiada, más cercana, que tome en cuenta más cositas dentro de la imagen. ¿Sí? ¿Significa que decir diagonal de que the glass of water está incorrecto? No, está perfecto. Lo que pasa es que hay una respuesta que es un poquito más amplia, ¿no? Que es el plato está en medio de estos otros dos elementos. ¿Listo? Esa siempre va a ser la imagen, siempre, siempre, siempre. El objetivo es que usted responda las 3 por 5, 15 preguntas que hay acá, 14 de hecho, porque ya hay una respondida, utilizando preposiciones y corrobore sus respuestas con las propuestas en el ejercicio. ¿Listo? ¿Cómo hace para escoger una pregunta? Bueno, usted va con el cursor y escoge cualquiera. Si usted mira aquí a mano derecha superior, le dice para revelar la respuesta correcta, o mejor, revele la respuesta correcta y dele barra espaciadora. Si usted le da la barra espaciadora o aquí el botoncito que dice spacebar, ahí va a tener la opción de respuesta. Para irse al menú principal, usted le da la tecla escape o le da aquí el botoncito que dice ESC. ¿Listo? Y así puede usted revisar las respuestas que corresponden. ¿Vale? Por un lado. Este es el primer ejercicio que les voy a compartir en chat mientras carga el quizzes. El segundo ejercicio que les voy a compartir me parece mucho más poderoso, muchísimo más poderoso, a mí en particular me gusta más, y es una especie de competencia, pero competencia con usted mismo. ¿Sí? El objetivo es que usted escuche lo que dice aquí, ¿cierto? Dice, put the books above the sofa, para que mejore su capacidad auditiva, primero. Y segundo, bueno, nos dice, ponga los libros sobre el sofá, encima de arriba del sofá. ¿Será que estos son los libros? Pues obviamente no. ¿Será que es esto? Pues no. La opción correcta es esto, ¿cierto? Estos son los libros. Ahora sí, above. ¿Qué era above? ¿Será debajo? No. Mire que ya tenemos opciones. ¿Será que es next to? No. Above. Above es encima. ¿Dónde está el sofá? Aquí. ¿Sí? Entonces dice, put the remote under the sofa. ¿Cuál es el remote? El remote control en este caso. Under the sofa. ¿Cuál es el sofá? ¿Y qué significa under? ¿Será que es encima, debajo, al lado, a la izquierda, a la derecha? Bueno, no lo sé. La idea es que usted lo vaya revisando. ¿Listo? Este ejercicio me parece sumamente poderoso. Por ahora lo está haciendo lento, pero a medida que vaya avanzando, se le va aumentando la dificultad. Y eso es lo que a mí me parece mucho más chévere. ¿Listo? El juego de quizzes creo que lo vamos a dejar en stand-by porque no está cargándome ni por Mozilla ni por Chrome. Entonces se los voy a dejar en stand-by. Si algo lo hacemos la próxima sesión. Mientras tanto les comparto los dos ejercicios que les comento en chat. ¿Listo? Este es el primero. Este es el Jeopardy.
Este es el segundo, que me parece sumamente poderoso en caso de que usted requiera no solamente vocabulario, sino mejorar su capacidad auditiva y obviamente practicar preposiciones. Y le hago el recorderis de lo que vamos a desarrollar en esta primera semana. Nos decía el cronograma que vamos a desarrollar la infografía del vecindario. La guía de aprendizaje nos decía con respecto a la actividad que íbamos a estudiar el componente formativo This is where I live. Lo habíamos visto la sesión inmediatamente anterior. Utilicemos preposiciones de lugar. Hoy revisamos preposiciones de lugar. ¿Listo? Y vamos a mencionar qué hay cerca, lejos, detrás, etcétera, 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 de nuestra casa, de nuestro barrio, utilizando alguna herramienta tipo Canva, Creo, Word y demás, y tomando en cuenta fotografías o imágenes relacionadas. ¿Listo? El día de ayer habíamos visto vocabulario de lugares que podríamos encontrar, llámese en nuestra vivienda o cerca de nuestra vivienda, llámese en lugares en un entorno rural o un entorno más urbano, ¿cierto? Y hoy vimos ya cómo relacionar esos elementos, esas ubicaciones, mencionando si están cerca, encima, debajo, al lado, etcétera, 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 de nuestra vivienda, ¿no? Así pues, ahí ya tendría mucho sentido lo que les había mostrado el día de ayer en lo que está en rojito, porque lo que está en rojito es una preposición. Por ejemplo, decíamos, detrás de ello, detrás de mi barrio, hay un bosque, por ejemplo. Casi todas las casas tienen un garaje delante de ellas o adentro de ellas, y casi todas tienen un patio al respaldo de las viviendas, por ejemplo, que es una descripción del barrio que yo hice en referencia a esta evidencia. ¿Listo? Entonces ahí usted tiene algunos ejemplos de cómo podría desarrollar su actividad. El juego de Quizzes se lo dejo en stand-by, se lo dejo en deuda porque, como usted se da cuenta, no está funcionando, así que lo vamos a dejar aquí. Una última cosita, ¿cómo entrega su actividad? Usted entra a Sayuna, revisa, bueno, abre su curso, English That's Word Level 2, upa, me fui a donde no es. Abre su curso inglés número 2, estudia el componente formativo, el cual se encuentra en actividad de aprendizaje 1, componente formativo This is where I live, desarrolla su tarea y la sube por aquí, donde dice evidencia, infografía de su vecindario, y corrobora sus calificaciones en el botón que se llama efectivamente así, calificaciones. ¿Listo? Esa es la ruta de acceso a nuestro curso y para nuestra evidencia. Con esto cerramos, muchachos, la sesión del día de hoy. Si hay preguntas, dudas, inquietudes, con todo gusto las respondemos en este instante. Bien, parece ser que no hay dudas. Entonces, les agradezco mucho su participación, muchachos. Nos vemos la próxima sesión. Les deseo un feliz fin de semana, un increíble lunes festivo. ¿Listo? Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao.